Sean todos bienvenidos a Marcos Exploraciones. Hola, ¿qué pasa, amigos? Hoy os traigo este lugar espectacular. Vamos a verlo. Mirad aquí las fotos de la familia que vivía aquí. Mirad lo que hay aquí, chicos. Es un corset, pero esto es de medicinal, ¿no? De cuando estás... tendría operación en la espalda o la prótesis, ¿no? Digamos. Mirad qué enchufe más antiguo. Cómo se desenfoca, mira cómo se desenfoca. Está totalmente desenfocado ahora. Aquí tenemos un caballito.
Mirad, chicos, esta habitación. Mirad qué pasada con la cama. Una máquina de coser. Aquí tiene un casquillo de estas de escopeta de bala. Aquí hay un armario con ropa de la señora. Por ahí tirado hay un montón de fotos también. La típica barraca valenciana del restaurante El Estimat. Y un libro. Aquí tenemos otro armario, esta vez de ropa del señor. Y está toda empapelada. Y aquí la maleza. Se va comiendo ya lo que es la casa. Y esto es papel de este antiguo que ponían en las casas. Aquí hay otra habitación. Ostras, mirad lo que hay aquí. Esto es un sillón para hacer de vientre. O sea que el que vivía aquí tendría algún problema de estómago. Mirad qué cuarto de baño más grande. Es inmenso el cuarto de baño este, ¿eh? Madre mía, qué grande.
Mirad qué pedazo de bañera hay aquí. Es enorme, ¿eh? No sé si vosotros lo apreciáis. Pero es enorme, enorme. Aquí se dejaron el batín. Y aún sube más para arriba. Vaya tela, qué grande esta casa. Aquí hay... Este es como un capacito de bebé, ¿no? Mirad qué bonito. Un reloj. Hay un montón de habitaciones con armario. Y esta también conserva la cama. Aquí tenéis un cuadro. Sí. Aquí hay otra habitación y lo que más me ha llamado la atención, chicos, es esto que veis aquí, que parece que sea algo religioso, pero con una cara un tanto extraña. Sí. Ah, vale, que son de las antiguas, ¿no? Y firma una María Rosa, ¿eh? ¿A dónde está el Rufo? De pequeña. Anda. Rufo. Hostia, qué bonito. Qué bonito. ¿Eso de cuántos meses puede ser? Está 3 meses, pero yo 3 menos meses, 2 ¿no? meses o por ahí. Vaya. Hay medicamentos. Y mirad esto. A ver si os acordáis. De Continente. El primer hipermercado en Valencia. En la pista de Silla. Es que hay un montón de habitaciones y un montón de cosas, chicos. Menudo descubrimiento. Y ahora se me desenfoca. Otra vez. Ahí arriba, cabrón. Subimos a ver. Vamos a ver, aquí y aquí. Supongo que ya será la parte alta de la casa, el altillo. Porque ya más casas no creo que haya aquí. Anda, mira. Esa, la típica cama plegable. Esa la he llegado a tener yo. Una moto de estas de carreras. A ver, está más o menos entera, ¿eh? Con todas las ruedas. Lo que supongo que le faltará es el mecanismo. Y aquí hay otro juguete. Qué chulo también. Y ahora vamos a hacer una foto. Aquí tenemos una copa. Sociedad Seter, tiro de codornío. Segundo puntuable, provincia Alchinet, 1987. Mirad, chicos, aquí tenemos otra máquina de coser.
Esta es más vieja y más desusada, pero también un pasote de sitio y con muchos detalles. Y aquí una foto de la familia también. ¿A dónde hay un niño? ¿Aquí? Ah, sí. Aquí si veis chicos, ya está la casa que se cae por aquí. Esto sería un baño, lo que queda de él, vamos. Mira qué guapada la cocina, aunque ya se está cayendo, pero vamos, no, lo que necesita es ser grabada para que todos nuestros amigos puedan verla, porque esto tiene esencia pura y se ha ido deteriorando con el tiempo, aunque evidentemente ha habido gente a revolquear un poco, pero bueno, no está nada mal el sitio y nos está gustando un montón. Mirad esto, las conservas. Aquí, estas sí que son de origen de la casa, ¿eh? La otra que hemos sacado antes de las albóndigas igual ha traído a alguien anteriormente, pero esto me da a mí que si vemos ahora alguna fecha, seguramente ya esté caducada. Mira, de castillos. Vale, hemos estado mirando que la fecha, no sé si la veis, del 2014. A ver, 2014. Esto me ha encantado, mira, el castillos ingleses. Vamos a ir dándole la vuelta para que lo veáis. Además lo pone. ¿Ves? Mira, pone Bolton, Leeds, Edimburgo, Caernarfon o algo así, no sé. El vinagre. Mira, patata. ¿A dónde hay patatas? Bueno, no sé si está ahí, pero ahí la está, vamos. ¿A dónde? Yo no la veo. Mira, lo que sí que hay son espárragos. Allá. Mira, aquí hay unas gafas. Unas gafas. Están ya rotas. Y un microondas. A ver, aquí tenemos una puerta que está muy estrecha. Vamos a ver si podemos pasar. Ahora.
cuadros de Monet, como pone en la portada. Mira qué bonito, de época. Mirad, ahí hay una cuna. Ve cómo deslumbra el sol. Aquí unas revistas, Crónica de España. A ver si podemos abrir un poquito. ¿Qué contiene? Ahora miraremos por ahí, a ver. Por aquí tiene pinta. Creo que podemos encontrar algo, ven. Aquí hay jaulas de pájaro. Mira, un trastero, ven. Y un futbolín. Eso parece que sea de avispas. Está la puerta dando golpes porque hay mucho aire. Así es que... Y esto es de avispas, ¿eh? Es una colmena. Vamos a seguir por aquí. A ver qué encontramos. Mira, un casco de moto. Uy, que me mato. Ah, no, esto es para lo de las avispas, ¿no? Esto es de apicultor, ¿no? ¿No? Y mira, ahí tenemos otra casa. Aunque eso me parece a mí que son establos, no sé por qué. Y esto es la casa. Aunque son como varias casas o una finca entera. Pues aquí se ve que también tienen algo de avispas, bueno, de abejas, perdona. Porque mira las cajas que hay aquí. Todas estas son de abejas. Así es que vámonos. Vamos a ver un poquito más por aquí. A ver qué podemos ver. Mira qué bonita, ¿eh? Ahí con el arco. Vamos a echar una foto de aquí. Bueno amigos, pues antes de despedirnos queremos saludar a nuestra compañera Nuria MG y a Marta García Ibáñez. Gracias por ver este canal. Hey, si te ha gustado este vídeo, comenta, suscríbete y nos vemos en la siguiente exploración. Gracias.